En el episodio 446 de Hilando Fino Daily os hablo sobre los test de rendimiento. ¿Son adecuados hacerlos? ¿No es adecuado hacerlos? ¿Qué opino yo? ¿Cómo lo hago yo con mis deportistas? Bueno, voy a hablar un poco sobre todos estos temas que en cierto modo causan diferencias en opinión entre deportistas y entrenadores. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 446 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2019 y como siempre te animo a que entres en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar mi plataforma de entrenamiento, de difusión de contenido, la academia. Bueno, una plataforma donde tienes cursos, tienes planes de entrenamiento. Recientemente publiqué uno de Ironman, de larga distancia. Y también tiene el podcast privado que saldrá mañana, sale todos los viernes, un podcast de mayor duración que este, donde entro a fondo en un contenido, en un tema en concreto y intento desgranarlo al máximo. Bueno, ayer antes de ayer, vi en el Instagram de Rubén Espinosa un test de peso muerto, un test de una RM, es decir, cuánto peso puede mover una repetición sola con peso muerto, con barra hexagonal. Y bueno, hace también unos cuantos días vi también en las historias de Jorge Ortega, de otro de los entrenadores que tuvimos en Triatlón y otras drogas, que estaba evaluando a sus deportistas en test con un test de velocidad aeróbica máxima. Bueno, también Edu también está trabajando con sus deportistas valorando la velocidad aeróbica máxima y demás. Y bueno, pues toda esta información que me va llegando por redes sociales o bien hablando directamente con Edu en Triatlón y otras drogas, pues me da a mí que pensar y me da por reflexionar sobre estos temas y traerlos aquí al Daily. Y bueno, y la pregunta que me hago yo ¿son adecuados los test de rendimiento? Bueno, pues voy a intentar resolverla, voy a intentar daros mi opinión, porque resolverla yo creo que no se puede resolver. Voy a intentar daros mi opinión acerca de este tema, lo que yo pienso y también justificarla de la forma pues más clara posible, ¿no? Empezando con los entrenamientos de fuerza. Pues cuando vi a Rubén Espinosa hacer este test de una RM, pues directamente le mandé un mensaje y le dije, oye Rubén, tú haces esos test con tus deportistas, porque le metió 150 o 155 kilos, no recuerdo bien, bastante peso. Y bueno, y me respondió lo que yo pensaba, que era por motivación personal, por ego personal, ¿no? Porque él quería ver cuánto podía mover en peso muerto, punto o pelota. Yo hace unos meses también me estuve testando en peso muerto, conseguí hacer una repetición con 120 kilos, en mi caso con barra recta, no con barra hexagonal. Y bueno, ¿por qué lo hice? Pues un poco por el mismo motivo que Rubén, por conocer cuál podía ser en ese momento mi repetición máxima. Era un momento de la temporada que no estaba metiendo demasiado entrenamiento de resistencia, con lo cual me apetecía testarme. Venía de un periodo de hacer unas 6-7 semanas fuerza y bueno, y dije, mira, me testo, ¿vale? En peso muerto, que es un ejercicio que la técnica creo que la domino en un rango de 9 sobre 10 y que si tengo problemas de que fallo, pues puedo soltar la barra y todo lo más que puede pasar es que rompo una losa del suelo. Entonces, pues bueno, en ese caso, pues vale, si queréis hacer un test, pues de cine, no pasa nada, se hace y punto, pelota, no pasa nada. También hay que tener en cuenta cuándo hacerlo, ¿no? Porque un test de ese tipo, de ese calibre, en medio de una semana con serie, con carga y demás, para empezar no va a salir bien y en segundo lugar os va a dejar una fatiga muy alta, aunque sea solo una repetición, ojo, ¿vale? El sistema nervioso se fatiga muchísimo. Ahora a continuación os voy a decir los motivos por los que yo no haría ni hago test máximo en gimnasio con mis deportistas y lo hago conmigo, ya os digo, creo que solo he hecho en peso muerto y fue este año una vez, ¿vale? ¿Por qué no hago test máximo en gimnasio? Pues porque para hacerlo, en primer lugar, hay que hacer una buena descarga para hacer el test bien, con lo cual ya nos implica modificar un poco nuestra planificación. Y si lo integramos bien, vale, pues hacemos la descarga, perfecto, no sería un motivo para no hacerlo. Pero bueno, en primer lugar, hay que hacer una descarga para poder hacer el test bien. En segundo lugar, hay que tener una técnica de libro. De normal, y lo digo por experiencia, los deportistas de resistencia no tenemos una técnica de libro, una técnica idónea en ningún ejercicio, o prácticamente en ninguno de los ejercicios de fuerza. Y hablo principalmente de tren inferior.
sentadilla, peso muerto, que es donde tiene algo de sentido hacer un test máximo. No va a hacer un test máximo en una zancada, no tiene mucho sentido, ¿vale? Luego genera muchísima fatiga nerviosa, que nos va a dejar muy tocados durante los días posteriores. Y el mayor de los motivos por los cuales no hacerlo es porque cada día nuestra repetición máxima va a ser diferente. Si nosotros hacemos un test para determinar de forma directa totalmente nuestra repetición máxima, cada día esa repetición máxima, esa máxima fuerza que podemos desempeñar en ese ejercicio va a ser diferente porque las condiciones van a variar y si varían las condiciones va a variar esa RM. Entonces, pues no tiene sentido, bajo mi punto de vista, calcular algo que cada día va a ser modificado. Luego otro motivo que no lo tengo aquí apuntado pero que se me acaba de ocurrir hablando es que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones vamos a testar unos test de fuerza que luego los vamos a utilizar durante un determinado tiempo, esos ejercicios, y los verdaderamente ejercicios importantes que nos van a hacer quizá mejorar van a ser ejercicios más específicos en los cuales no nos vamos a testar, porque como digo, va a ser muy complicado testarnos, por ejemplo, en una cargada, en un envión, en una zancada, ¿vale? En un subir cajón, ¿vale? En ejercicios que son muy específicos y que no nos vamos a testar, con lo cual nos vamos a estar testando y fatigando en ejercicios que al final no van a tener, ese test no va a tener una repercusión directa en el rendimiento. ¿Que podemos hacer test submáximo y meter las fórmulas estas que poner rulando por internet de estimación indirecta de la RM? Pues sí, claro que se puede. Pero si ya os digo que la RM varía calculándola bien, no calculándola directamente, imaginad si encima de todo metemos el error que acumulamos al calcularla de forma indirecta. No sé, creo que no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Pues para controlar la intensidad, claro, porque el fuste, ¿no? El fuste, la razón de ser de hacer un test es luego coger y decir, bueno, si mi RM, mi repetición máxima, son 100 kilos, si quiero trabajar a 80%, pues le meto 80 kilos, ¿no? Eso es el kit de la cuestión, ¿no? Pues yo en vez de decir voy a hacerlo con 80 kilos, pues digo, voy a meterme un peso que yo estime que voy a hacer unas repeticiones con un carácter del esfuerzo, porque yo intento trabajar trabajo por carácter del esfuerzo, imaginad, si voy a hacer al 80% aproximadamente, pues de 5 repeticiones sobre 8 posibles, por ejemplo, o sobre 9 posibles, o sobre 10 posibles, dependiendo del momento de la semana que sea, o de la carga que quiera meter en ese día en concreto. Cada día varía, ¿vale? Esto el deportista debe tenerlo claro, que al final tiene que ser él el que varíe las cargas en el gimnasio, el que sepa cómo modificar esas cargas. Porque tú puedes tener un entrenador, pero tu entrenador te va a poner la rutina de fuerzas, que es lo que hago yo, pero luego al día siguiente hacer la serie, si tú tienes un 5x5 con sentadilla, pues a lo mejor la semana anterior le has puesto 60 kilos y esa semana vas tostado y no puedes ponerle 60, tienes que ponerle 55 kilos. O vas muy bien y le puedes poner 65 o 70. ¿Vale? Entonces el deportista tiene que ser lo suficientemente autónomo para in situ en el gimnasio meter más peso o quitar. Y saber en base a qué lo está haciendo, en base a un carácter del esfuerzo que opina que ese día, en vez de hacer 5 series sobre 8 posibles, como está muy fatigado, va a hacer 5 sobre 10 posibles, ¿vale? Entonces le baja peso, ¿vale? Básicamente sería ese el resumen. Y otra forma de trabajar sería, esto está más extendido en el mundo del fitness y de la musculación, con el método RIR, que sería repeticiones, RIR es el acrónimo en inglés de Reps in Reserve, repeticiones en reserva, y bueno, básicamente es muy parecido al carácter del esfuerzo. Simplemente dices, bueno, pues me voy a dejar 6 repeticiones con un RIR de 6, voy a hacer 5x5 en sentadilla, con un RIR de 5, por ejemplo. Es decir, pues haría 5 sobre 10, porque me dejo en la recámara 5, ¿vale? Pues son métodos muy parecidos. De hecho, yo creo que son prácticamente el mismo, se pueden hasta confundir. Un día hablaré solamente de este método, el método RIR, porque es interesante y bueno, por aclararlo un poco y por ponerlo un poco sobre la mesa. Bueno, vamos a acelerar, que llevo 9 minutos y me queda todavía rato aquí hablando. Vale, test yo creo que ha quedado claro mi opinión en cuanto a los test en la fuerza, ¿no? En el gimnasio. A ver, disclaimer aquí al canto. Si somos un deportista de altísimo rendimiento, que tenemos nuestro grupo de entrenamiento con el mejor material, con el entrenador, el fisioterapeuta, el biomecánico ahí siempre a pie del cañón,
pues oye, pues a lo mejor tenéis que trabajar como por percepción, por velocidad de ejecución, ¿vale? Que es las nuevas tendencias. Pero para un deportista de los que me podéis estar escuchando, de carácter amateur, como puedo ser yo, como puede ser vosotros, a ver, vamos a poner las cosas claras, vamos a ser inteligentes y vamos a ir a lo que realmente nos va a aportar beneficios y a dejarnos de tonterías. Bueno, test sí o no en deportes de resistencia, es decir, nadando, bici o corriendo. Pues mi opinión aquí va a cambiar, ha cambiado y cambiará, vamos, como el viento de poniente. Ya os digo, yo en mi persona no lo suelo hacer casi nunca. Nunca hago, prácticamente nunca. Lo que sí que hago es que cada día intento controlar bien la intensidad que estoy manejando en las diferentes series, en los diferentes entrenamientos. Es decir, pues poner un ejemplo, aunque la semana que viene ya hablaré más claramente de mi semana de entrenamiento. Ayer hice un entreno de series rápidas, de 200 y de 300, y yo ya sabía los ritmos que había hecho en las series de la semana anterior, que también fueron de 200 y de 300, pero con distinto volumen, con distinta organización. Entonces yo sabía que los 200, la semana pasada los estaba haciendo en 34, ayer pude hacerlo en 33, sin mucha más fatiga. Los 300 sabía que los estaba haciendo en 52, ayer me salieron en 50, con lo cual sé que fui más rápido, pero mi percepción de esfuerzo era más baja, con lo cual, pues, en base a todo eso voy haciendo cábalas, ¿vale? Voy haciendo cábalas, voy pensando en cómo van siendo los ritmos y voy viendo a qué ritmo luego posteriormente puedo desempeñarme en competición. Pero no me hago un test como tal, y si hago un test o algo que tome como un test va a ser una competición, y para ello pues voy a descansar, voy a recuperar bien y voy a intentar dar el máximo, como hice en Guardamar, sabiendo que eran 7.200 y el ritmo que llevé pues podía ser un poquitín más rápido que mi ritmo umbral. Por ejemplo, yo hice 3.27, pues ya más o menos puedo estimar que mi umbral va a estar mi umbral de ritmo, pues puede estar sobre 3.30 a lo mejor, 3.32, podría estar ahí, ¿vale? Pues bueno, pues ese tipo de cosas es lo que yo tengo en cuenta para mí, para mi persona, incluso para mis deportistas, para muchos de mis deportistas. ¿Cuándo hacer test? Pues bueno, pues hay personas que sí que les viene bien, porque hay personas que les suele motivar a hacer un test. Recientemente estoy haciendo test de natación de 400 y tengo deportistas que han hecho unos test muy buenos y sé que se han motivado. En cambio otros también sé que se han desmotivado porque me lo han dicho, que le hace el test mal, que tal, que cual. Al final hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que hacemos para motivar en ocasiones a lo mejor vamos a producir el efecto contrario, desmotivar al deportista y al personal. Entonces eso es lo que no podemos consentir. Luego, los valores que nos dan esos test pasa igual que con la fuerza, son específicos de ese día. Si un día mueves 300 vatios en una subida, en un test de 20 minutos, por ejemplo, subiendo en bici, nada te garantiza que si tú calculas una zona de entrenamiento y dices que tu zona 4, lo voy a decir de cabeza y seguramente me equivocaré, está entre 270 y 295 por ejemplo, para ese deportista, nada te garantiza que la semana siguiente tú le digas que haga serie en zona 4 y ese deportista vaya a ir en zona 4 a esos vatios, porque las circunstancias habrán cambiado, puede ser que venga con fatiga, puede ser que no haya dormido bien, es súper complicado. Y reducir el entrenamiento a pasar un test de 20 minutos de velocidad aeróbica máxima o de lo que sea, meterlo en una Excel y sacar las zonas de entrenamiento por ese Excel, ¿no? Por la fórmula que tengamos metida, y aplicarlo, pues eso es reducir demasiado el proceso, bajo mi punto de vista. Yo creo que aquí entran muchas cosas en juego y sinceramente, y lo pienso cada día más, yo como entrenador o vuestros entrenadores no tienen prácticamente la capacidad de poder controlar todo eso con los sistemas que tenemos de entrenamiento hoy día. Lo veo muy complicado y de verdad os soy sincero y me gustaría que expresarais vuestra opinión si queréis en Telegram. Veo muy complicado que un entrenador que lleve a, no sé, un entrenador profesional, ¿vale? Que se dedique a esto, que su trabajo sea y lleve, pues, imaginad unos 30 o 40 deportistas que puede llevar. Veo complicado que pueda estar encima de todos, sabiendo exactamente cómo van todos exactamente, y luego que el deportista se implique, ¿vale? Y que luego tú llegas a la pista y cada día es un mundo, y entonces llegas allí y si tu entrenador te ha puesto que hagas la serie de 300 a 54 segundos y ese día te encuentras súper,
pues a lo mejor las puedes hacer en 52. ¿Y por qué vas a hacerlas en 54 si las puedes hacer en 52 con la misma percepción de esfuerzo? Ahí entra en que el deportista debe de saber lo que se busca en cada entrenamiento, que eso sí que es tarea de todos los entrenadores de transmitirlo, y que el deportista sepa lo que se quiere trabajar, y en base a eso él tome las decisiones oportunas en el momento oportuno, y que haga lo que considere necesario, siempre y cuando esté cumpliendo ese fin último, ¿no?, del entrenamiento. Lo que no puede ser es que de un día tengamos series en zona 4 en subida y como vamos muy bien nos pongamos a tope y vayamos al final en zona 6 prácticamente y reventemos. Eso es lo que no tiene sentido, no estaremos cumpliendo el entrenamiento, pero sí que podemos jugar e incumplir ese entrenamiento por arriba o por abajo en función de la situación, ¿no? Y me he ido por las ramas muchísimo, pero bueno, creo que venía a cuento. Luego, más cosas, pues los test bueno, esto es básicamente lo que he hablado. Los test pueden servir para orientar el entrenamiento, pero no para prescribirlo tal cual, ¿vale? No me vale lo de pasar el típico test para justificar mi actuación como entrenador y ya cada vez que hagamos las series que las zonas salgan solas. Yo, muchos deportistas me dicen, oye, pero el ritmo que tengo que llevar es ese. Digo, el ritmo que tienes que llevar es el que aparece en función del umbral que nosotros tenemos estipulado. El que tienes que llevar es ese, pero si luego te encuentras un poco mejor o un poco peor, pues ya tú valora, evalúa, piensa, o mejor dicho, yo te informo de lo que tienes que trabajar y ya tú en el sitio vas un poco modificando la intensidad, ¿vale? Luego, bueno, es que tiene un punto que decía, al calcular esas zonas debe entrar la mano del entrenador deportista, ¿vale? Los dos, ambas personas, para calibrar esas zonas de entrenamiento, ¿vale? Sin ir más lejos, ayer un deportista hizo un test que, bueno, lo comento también en el episodio que ya lo hemos grabado de Triatlón y otras drogas de mañana, pero bueno, si lo escucháis voy a ser un poco repetitivo, pero me hizo un test de 20 minutos en subida, un ciclista, y el último minuto y medio, algo así, lo sacó unos 40, que va más, fueron 80 vatios más fuerte que la media del test, ¿vale? Entonces eso me indica que no fue a tope, que terminó relativamente fresco. Pues claro, yo no puedo coger ese dato de los vatios que me sacó medio en el test y meterlo en una Excel y clavarle la zona de entrenamiento según lo que me diga. Pues hay que hacer una acción ahí de valorar todo eso y de ver cómo reestructuramos eso para que esas zonas sean las que tienen que ser, ¿no? Bueno, y ya por último, si te suponen los test un estrés innecesario, pues directamente no lo hagas. Vamos, es que así, es que yo no le encuentro sentido a todo esto. Si te gusta exprimirte al máximo, pues de vez en cuando, pues hazlo, no hay problema, ¿vale? Pero si te genera estrés, no. Y luego, sabiendo que si sale mal ese test se puede deber a muchas circunstancias y hacer un mal test no significa que estés mal o que no vayas a rendir en competición, ¿no? Porque luego está el efecto dorsal, que en muchas ocasiones se obvia, y el efecto dorsal es muy importante. Hay gente que se pone un dorsal y se viene arriba. Yo tengo un chaval, un cadete, que se pone un dorsal y yo se lo digo, pues es que tú con lo que estás entrenando es imposible que rindas así. Es que si entrenaras más, bueno, pues te saldría del pellejo. Pero se pone un dorsal y es que se viene arriba y hace unas carreras, unas competiciones que bueno, yo flipo en colores. Entonces, es importante el efecto dorsal y muchos test es mejor hacerlos con eso mismo, con un dorsal puesto. Y bueno, no voy a calentar más la cabeza por ahí porque tengo 18 minutos aquí grabados ya de contenido. Creo que ha sido interesante, creo que puede ser un contenido de bastante valor y espero vuestros comentarios a través del grupo de Telegram y bueno, podemos por ahí hablar, me podéis decir los tests que vais haciendo y a ver si entre todos pues vamos aprendemos algo de lo que hace el resto de personas. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones y bueno, por todo en general. Nos escuchamos. No sé si mañana habrá daily, si no lo pongo por el grupo de Telegram y os informo, pero lo más seguro es que no haya. Hasta mañana, amigos, o hasta el lunes. Adiós.